Mi tío desapareció tras jurar sobre un espejo antiguo que nunca revelaría lo que vio en el sótano de la casa familiar. Pero cuando mi prima rompió el espejo por accidente esa noche, un grito inhumano resonó desde abajo, y supe que algo vivo y hambriento había sido liberado entre nosotros. La casa de mis abuelos, una reliquia de piedra y sombras en las afueras del pueblo, siempre había sido el corazón de nuestra familia disfuncional, donde los fines de semana se llenaban de risas forzadas, discusiones acaloradas, y el aroma de guisos que mi abuela preparaba mientras mi tío Raúl, el menor de sus hijos, nos entretenía con cuentos escalofriantes que juraba eran ciertos. Éramos una tribu desordenada, mis padres, 3 primos, una tía viuda y yo, orbitando alrededor de los abuelos como planetas torpes, pero nadie hablaba del sótano, un lugar prohibido que Raúl mencionaba solo en susurros, con ojos brillantes y un temor que disfrazaba de broma. Cuando él se esfumó sin dejar rastro tras una cena TV ruidosa, todos fingimos que era normal, hasta que el espejo del pasillo, su posesión más preciada, se hizo añicos bajo los pies descalzos de mi prima Lucía. El grito que estalló desde el sótano no era humano, sino un rugido gutural que heló la sangre y paralizó a la familia entera, mientras el aire se volvía denso con un olor a tierra húmeda y podredumbre que subía por las escaleras como una niebla invisible, y aunque mi padre intentó cerrar la puerta del sótano con manos temblorosas, algo la golpeó desde el otro lado con tanta fuerza que la madera crujió como si estuviera viva. Lucía, pálida y con los ojos vidriosos, balbuceaba que el espejo le había mostrado una figura encorvada antes de romperse, una silueta que la miraba desde el reflejo con ojos rojos que no parpadeaban, y mientras mi madre la abrazaba gritando que todo era una pesadilla, el suelo comenzó a temblar bajo nuestros pies, como si algo enorme se moviera allá abajo buscando salir. Nadie quería bajar, pero los golpes se volvieron rítmicos, casi como un código, y mi abuelo, que hasta entonces había permanecido en silencio fumando su pipa en la mecedora, se levantó con una calma inquietante, diciendo que Raúl había roto su promesa, y que ahora eso venía por nosotros, porque el juramento no era solo palabras, sino un candado que él había jurado mantener cerrado. La luz parpadeó, las ventanas vibraron, y un susurro ronco subió por las paredes, pronunciando nuestros nombres uno por uno, como si nos conociera desde siempre. Entonces mi abuelo confesó, con la voz quebrada por un peso que parecía aplastarle el alma, que el espejo no era un simple objeto de decoración, sino una prisión sellada con sangre de nuestra familia generaciones atrás, cuando un ancestro pactó con algo oscuro para salvarnos de la ruina, y que Raúl, obsesionado con las historias del pasado, había jurado protegerlo a cambio de vislumbrar su poder, pero al desaparecer había roto el equilibrio que nos mantenía salvo. Mientras hablaba, el suelo del salón se agrietó como si una garra invisible lo rasgara desde abajo, y entre las rendijas emergió un humo negro que formó figuras retorcidas, rostros de personas que reconocí de los retratos colgados en el pasillo, antepasados que nos miraban con reproche y hambre, susurrando promesas de venganza por haberlos olvidado. Lucía gritó que el espejo le había mostrado a Raúl siendo arrastrado al sótano por esas sombras, y mi tía, histérica, corrió a buscar una Biblia, pero las páginas se incendiaron en sus manos como si el mismo aire las rechazara. Mi padre, desesperado, tomó un hacha del cobertizo, y bajó al sótano con la intención de enfrentarlo, pero lo que regresó no era él, sino una figura que vestía su piel como un disfraz mal cosido, con una sonrisa torcida y ojos que brillaban como brasas, diciendo en un tono burlón que el verdadero problema no era el sótano, sino lo que ahora caminaba entre nosotros disfrazado de familia. El pánico nos dividió, algunos corrimos hacia la puerta principal, pero estaba sellada como por una fuerza invisible, mientras otros se arrodillaban rezando a un dios que parecía haber abandonado la casa mucho antes de esa noche. A medida que la figura con la piel de mi padre avanzaba, dejando huellas húmedas y negras en el suelo, comprendimos que el juramento de Raúl no solo había protegido el espejo, sino que había contenido una maldición que ahora se alimentaba de nuestra sangre, una deuda que nuestros antepasados habían pospuesto pero nunca pagado, y que cada uno de nosotros llevaba en nuestras venas como una marca invisible que esa cosa reconocía con una precisión aterradora. Los retratos en las paredes comenzaron a sangrar, gotas rojas que formaban palabras en un idioma olvidado, y mi abuela, que siempre había sido la guardiana de los secretos, apareció en un rincón como un espectro translúcido, susurrando que el sótano era solo la puerta, y que lo que vivía allí había estado esperando nuestra reunión para cobrarse lo que le debíamos desde hacía siglos. Mi primo menor, Javier, intentó romper una ventana con una silla, pero el vidrio se regeneró ante nuestros ojos, y la risa de la cosa con la cara de mi padre resonó como un eco que perforaba el alma, mientras señalaba a Lucía y decía que ella, al romper el espejo, había sido la llave que nos condenó a todos. Nos dimos cuenta entonces de que no éramos una familia normal, sino los últimos hilos de un tapiz maldito, tejidos para ser sacrificados, y que cada pelea, cada risa, cada cena había sido observada por algo que aguardaba su momento, planeando su liberación con una paciencia que superaba el tiempo humano.
La casa misma parecía respirar, las paredes palpitando como un corazón enfermo, y supe que escapar no era una opción, porque el verdadero horror no estaba afuera, sino dentro de nosotros. La figura que fingía ser mi padre, comenzó a hablar en lenguas retorcidas, palabras que quemaban el aire, y hacían que la piel se nos erizara, mientras las sombras de los retratos se desprendían de las paredes, y se arrastraban hacia nosotros, susurrando culpas que no recordábamos haber cometido, pero que sentíamos como puñales en el pecho, y la casa entera se inclinó como si quisiera tragarnos hacia el sótano que ahora rugía como una bestia hambrienta. Lucía cayó al suelo convulsionando, con marcas negras, trepando por sus brazos como venas vivas, y mi tía, en un arranque de locura, intentó apuñalar a la cosa con un cuchillo de cocina, pero el metal se derritió en su mano, quemándole la carne mientras la criatura reía, y decía que cada intento de lucha solo la hacía más fuerte. El aire se llenó de un zumbido ensordecedor, y los muebles comenzaron a levitar, estrellándose contra las paredes como si la casa misma estuviera poseída, mientras mi abuelo, con lágrimas en los ojos, confesó que había sabido del pacto toda su vida, pero había callado para protegernos, aunque ahora veía que su silencio solo había alimentado la deuda. Las puertas del sótano se abrieron de golpe, liberando un viento helado que olía a muerte, y desde la oscuridad emergieron siluetas de niños que cantaban una nana distorsionada, niños que reconocí como versiones jóvenes de nosotros mismos, atrapados en un eco del pasado que ahora venía a reclamarnos. No había escapatoria, cada paso que dábamos nos acercaba más a ellos, y la certeza de que éramos presas de un destino que no podíamos cambiar nos aplastó como una losa. Pero entonces Javier, con una valentía que nunca le había visto, arrancó un colgante de su cuello, un relicario que mi abuela le había dado años atrás, y lo lanzó contra la figura de mi padre, que al tocarlo soltó un alarido que hizo temblar los cimientos de la casa, mientras su piel falsa se desprendía como ceniza, revelando no un monstruo, sino a Raúl, vivo, con los ojos hundidos y una expresión de terror que no explicaba cómo había regresado, ni por qué vestía la carne de mi padre como un trofeo macabro. Él gritó que el sótano lo había cambiado, que había hecho un nuevo pacto para salvarnos, pero que el precio era que uno de nosotros debía tomar su lugar como guardián, y mientras las sombras de los niños se acercaban cantando más fuerte, señaló a Lucía, diciendo que ella por romper el espejo, era la elegida por ellos para bajar y sellar la puerta desde dentro. Mi madre se lanzó sobre él, arañándolo con furia mientras lloraba que no sacrificaría a su hija, pero las paredes comenzaron a sangrar de nuevo, y una voz profunda desde el sótano rugió que si no elegíamos, todos bajaríamos juntos, atrapados en un ciclo eterno de tormento. Raúl, temblando, confesó que había intentado engañarlos, ofreciendo a mi padre como sacrificio, pero la cosa lo había rechazado, y ahora solo quedaba una salida. Alguien debía entregarse voluntariamente, o la casa entera se hundiría en el abismo con nosotros dentro, como un ataúd vivo que nos sepultaría para siempre. Justo cuando creíamos que el horror no podía empeorar, mi abuela espectral se solidificó ante nosotros, no como un fantasma, sino como una figura de carne y hueso, joven y radiante, diciendo con una voz que resonaba como campanas rotas que ella nunca había muerto, sino que había sido la primera en pactar con el sótano hace décadas, y que todo, la casa, el espejo, nuestras vidas, era un juego para mantener a la entidad alimentada con nuestro miedo y nuestras elecciones. Raúl no era el héroe ni el villano, sino su marioneta, y el verdadero sacrificio no era bajar al sótano sino decidir quién de nosotros la reemplazaría como anfitrión eterno de la maldición, una tarea que ella había llevado durante un siglo, envejeciendo solo para engañarnos y renovando su juventud con cada deuda cobrada. Las sombras de los niños se detuvieron, mirándola con reverencia, y ella sonrió, diciendo que el colgante de Javier no era un arma, sino la llave para liberarla, y que al usarlo, él había abierto la puerta para que ella escapara, dejando el trono vacío para uno de nosotros. Lucía, aún marcada por las venas negras, se levantó como hipnotizada, susurrando que podía sentir el poder del sótano llamándola, mientras mi madre gritaba que no la dejaría ir, pero mi abuela, con una risa cruel, dijo que no había elección, porque el pacto ya estaba hecho, y que cada pelea entre nosotros había sido un voto silencioso para elegir al próximo guardián, un título que ahora pendía sobre nuestras cabezas como una guillotina. La casa tembló violentamente, y el suelo se abrió bajo Lucía, tragándola en un remolino de oscuridad, mientras ella sonreía como si hubiera aceptado su destino, pero antes de que pudiéramos reaccionar, mi abuela se desvaneció en una nube de polvo, dejando tras de sí el relicario brillando en el aire, y una voz desde el sótano anunció que el nuevo guardián había sido coronado, aunque no estábamos seguros de si Lucía vivía o había sido consumida. Las sombras de los niños se disolvieron, los retratos dejaron de sangrar, y la calma regresó como un veneno silencioso, pero el reloj de la sala, detenido desde la cena, comenzó a sonar de nuevo, marcando un tiempo que no reconocíamos, mientras Raúl, aún temblando, murmuraba que el pacto no había terminado, sino que había evolucionado, y que ahora la casa nos observaría, esperando el próximo error que nos arrastrara de vuelta al abismo. Mi madre cayó de rodillas,
llorando por Lucía, mientras Javier agarraba el relicario y juraba destruirlo, pero una risa suave salió del sótano, sugiriendo que no era el final, sino un interludio, y que lo que sea que vivía allí abajo aún tenía planes para nosotros, planes que no entenderíamos hasta que fuera demasiado tarde. La puerta principal se abrió sola, invitándonos a salir, pero nadie se movió, porque sabíamos que la verdadera prisión no era la casa, sino lo que ahora llevábamos dentro, un secreto que nos perseguiría más allá de estas paredes. Actualización: un día después, mientras intentábamos procesar la pérdida de Lucía y la traición de mi abuela, el relicario comenzó a vibrar en las manos de Javier, emitiendo un calor que quemaba la piel, y un susurro que solo él podía oír, diciendo que el sótano no estaba satisfecho, y que la coronación de Lucía había sido un engaño para probar nuestra lealtad, porque lo que realmente quería era a todos nosotros, no solo a uno, y que cada paso que dábamos fuera de la casa era un juego para atraernos de vuelta. Mi madre, rota por la culpa, empezó a ver a Lucía en cada esquina, una figura silenciosa que la miraba con ojos vacíos, y cuando intentó hablarle, la visión se desvaneció, dejando tras de sí un charco de agua negra que olía a sótano, como si ella estuviera atrapada en un limbo que nos alcanzaba a través de las grietas de nuestra realidad. Raúl, consumido por la paranoia, insistió en que debíamos quemar la casa para terminar con esto, pero cuando encendió una antorcha, las llamas se volvieron contra él, dibujando símbolos en su piel antes de apagarse solas, y una voz desde el relicario dijo que destruir la casa solo liberaría a la entidad para seguirnos al mundo exterior, un mundo que no estaba preparado para su hambre. Javier, desesperado, abrió el relicario, revelando un mechón de cabello que no reconocimos, y una nota escrita en la letra de mi abuela que decía: "El verdadero guardián soy yo, y ustedes son mis cadenas", sugiriendo que ella no había escapado, sino que se había escondido dentro de nosotros, usando el relicario como un faro para mantenernos atados a su voluntad, y que cada discusión, cada lágrima, la hacía más fuerte, mientras el suelo bajo nuestros pies temblaba de nuevo, como si el sótano estuviera subiendo para reclamarnos. Actualización 2. La noche siguiente, el cabello dentro del relicario comenzó a crecer, enredándose en los dedos de Javier como si tuviera vida propia, y mientras él gritaba intentando cortarlo con tijeras, las hebras se multiplicaron, formando una red que trepó por las paredes y selló las ventanas, convirtiendo la casa en una jaula viva que palpitaba con cada respiración que tomábamos, como si el espíritu de mi abuela hubiera tejido una trampa que nos unía a ella en un abrazo eterno. Mi madre, poseída por una furia que no le conocía, arrancó el relicario de las manos de Javier y lo arrojó al fuego de la chimenea, pero en lugar de quemarse, el metal se derritió en un líquido plateado que se deslizó hacia nosotros, formando rostros de Lucía y de otros que no reconocimos, rostros que lloraban y reían al mismo tiempo, susurrando que el verdadero pacto no era con el sótano, sino con la sangre que corría por nuestras venas, una sangre que mi abuela había maldecido para mantener su poder más allá de la muerte. Raúl, con las marcas de las llamas aún frescas en su piel, confesó entre sollozos que había visto a mi abuela en el sótano, no como víctima, sino como reina, ordenando las sombras como un ejército, y que su desaparición había sido un teatro para que nosotros, su familia, nos convirtiéramos en los peones de un ritual que aún no terminaba. El suelo se abrió de nuevo, pero esta vez no era un abismo, sino un espejo gigante que reflejaba no nuestros rostros, sino los de nuestros antepasados, todos gritando en silencio, y una voz desde el relicario, ahora flotando sobre las llamas, dijo que el próximo guardián no sería elegido, sino creado, mientras las hebras de cabello se enroscaban en mi muñeca, marcándome con un destino que no podía rechazar. Actualización 3. Al amanecer las hebras de cabello se habían fusionado con mi piel, formando tatuajes que latían como venas vivas, y cada vez que cerraba los ojos, veía a mi abuela sentada en un trono de sombras, sonriendo mientras me susurraba que yo era el siguiente eslabón, no para proteger, sino para alimentar una máquina de sufrimiento que ella había construido con nuestras almas, y que la casa, el sótano, el espejo, todo era un disfraz para ocultar que el verdadero monstruo éramos nosotros, moldeados por su voluntad a través de generaciones. Javier, con los dedos en carne viva de tanto arrancarse el cabello que aún lo perseguía, encontró un diario escondido bajo las tablas del suelo, escrito por mi bisabuelo, que detallaba cómo mi abuela había asesinado a su propia hermana para sellar el primer pacto, y que cada muerte en la familia era un ladrillo más en su imperio eterno, un imperio que ahora exigía mi obediencia como pago por haber sobrevivido esa noche. Mi madre intentó cortarme las marcas con un cuchillo, pero la sangre que brotó no era roja, sino negra, y formó palabras en el aire que decían: "El trono te espera", mientras las paredes de la casa se cubrían de grietas que sangraban un líquido espeso, como si lloraran por nuestra rendición. Raúl, en un último acto de redención, corrió al sótano con una lata de gasolina, gritando que lo quemaría todo, pero el eco de su voz regresó distorsionado, y minutos después, su sombra apareció en el espejo del suelo, no como él, sino como un niño que me tendía la mano, susurrando mi nombre con una dulzura que helaba la sangre, y supe que el próximo giro no era su sacrificio, sino mi transformación en algo que ya no reconocería como humano.
Actualización 4. El niño del espejo salió arrastrándose, con los ojos cosidos y una sonrisa que mostraba demasiados dientes, diciendo en la voz de Raúl que el fuego no había destruido el sótano, sino que lo había despertado, y que ahora la casa era solo una piel que cubría un cuerpo mucho más grande. Un organismo vivo que se alimentaba de nuestra desesperación y crecía con cada grito que dábamos, mientras las marcas en mi piel se retorcían como serpientes, guiándome hacia el sótano con una fuerza que no podía resistir. Mi madre, enloquecida, intentó bloquear la puerta con muebles, pero estos se deshicieron en polvo, y el polvo formó figuras de Lucía y Raúl bailando en un vals macabro, susurrando que habían encontrado paz al rendirse, y que yo también la encontraría si dejaba de pelear contra lo inevitable. Pero cuando el niño me tocó, mi cuerpo se llenó de recuerdos que no eran míos, imágenes de mi abuela arrancando corazones, de mis antepasados arrodillados ante ella, de un ritual que convertía la sangre en poder y el amor en cadenas. Javier, con el diario aún en las manos, leyó en voz alta que el pacto podía romperse si todos moríamos juntos, pero antes de que pudiéramos reaccionar, el suelo se inclinó, y el espejo nos tragó como una boca hambrienta, arrojándonos a un espacio donde el tiempo se retorcía y mi abuela, radiante y eterna, me ofreció una corona hecha de huesos, diciendo que el trono no era un castigo, sino un regalo, y que al aceptarlo salvaría a mi familia convirtiéndolos en parte de mí, un rey maldito que los devoraría para mantenerlos vivos eternamente. Actualización 5. Dentro del espejo, el aire era espeso como sangre, y mi abuela me rodeó con brazos que se alargaban como sombras, susurrando que el verdadero twist era que yo siempre había sido el elegido, no por azar, sino porque mi nacimiento, planeado por ella desde el útero de mi madre, era el fruto final de un linaje criado para ser su vassal, y que cada pelea familiar, cada lágrima, había sido una oración inconsciente para moldearme en su heredero perfecto, mientras las marcas en mi piel brillaban, fusionándome con el trono de huesos que latía como un corazón vivo. Javier y mi madre, atrapados en jaulas de cristal que flotaban a mi alrededor, gritaban mi nombre, pero sus voces se distorsionaban en alabanzas, y supe que no los estaba salvando, sino consumiéndolos, sus almas tejiéndose en mi carne como hilos de un tapiz que mi abuela cosía con una sonrisa cruel, diciendo que el sótano, la casa, el mundo entero eran ahora míos para gobernar, pero solo si aceptaba devorar lo que quedaba de mi humanidad. El niño con la cara de Raúl se disolvió en risas, y el espejo escupió fragmentos de mi pasado, mi infancia, mis sueños, que se quemaban ante mis ojos, mientras una nueva visión surgía yo, sentado en el trono, con una corona que sangraba, mirando un pueblo que temblaba bajo mi sombra, y mi abuela, a mi lado, susurrando que esto era solo el comienzo, porque el pacto no terminaba con nosotros, sino que se extendía al mundo, y que cada alma que tocara sería mía, pero a cambio, yo sería suyo para siempre, un rey sin fin en un reino de pesadillas que apenas empezaba a desplegarse.